Queremos compartir la palabra del Señor en este día y venimos compartiendo una serie de una vida victoriosa. Y hoy queremos eh, llevar el mensaje de somos transformados por el Espíritu, a la imagen de Cristo. Somos transformados por el Espíritu. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 18. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que iba extinguiéndose. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Somos transformados por el Espíritu. La vida cristiana es un derrotero, un caminar. La vida en Cristo nunca es igual. La vida en Cristo siempre trae una novedad del reino de Dios. La mejor metáfora que encuentro para comprender este tema de la vida cristiana es que la vida cristiana es un caminar. Esto que decía al principio. Ser peregrinos, seguir en la senda. Es más, Cristo se define a sí mismo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan. La metáfora digo que es muy propicia porque nos ayuda a pensar que el camino no es algo que uno va quieto, sino que el caminante siempre está en movimiento, ¿sí? Y esto implica también el sentido del discipulado. El discipulado es aquel que prosigue detrás de las pisadas de Jesús, el que va en forma disciplinada, siguiendo los mismos pasos que Cristo. Por eso que pensar la vida cristiana como un caminar nos ayuda a entender parte de la función vital de nuestra vida en la fe. La conversión es un momento único en la vida, pero el ser transformado por el Espíritu es algo continuo en nuestra vida, que necesita de este movimiento, de este seguimiento, de seguir los pasos de Jesús. Es decir, cuando uno va caminando en Cristo, las circunstancias van variando, los contextos se van modificando. Simplemente porque cuando uno avanza en Cristo, ya uno no es igual que ayer. Si uno realmente toma esta decisión todos los días de asumirse en el discipulado de Jesucristo, lo que viví ayer queda ayer. Hoy voy por lo nuevo de Dios en mi vida. Y ese anhelo de buscar lo nuevo de Dios en mi vida no es una mera ambición, sino es el dejarse transformar a la imagen y semejanza de Jesucristo por medio de su Espíritu. No es la ambición y el anhelo de querer cambiar por cambiar, sino el deseo de que Dios sea más pleno en mi vida.
Cuando soy transformado por el Espíritu, los viejos rudimentos de mi vida, aquella humanidad corrupta, corrompida por el pecado, va desapareciendo para hacerse nueva en Jesús. Y que es mucho más que solamente la conversión. Es el camino de la santificación, de la santidad en Dios. Esta gracia que sigue obrando en nosotros para que nuestra vida sea más similar a la de Jesús. Y nuestro proceso es un proceso que dura todo este tiempo en la tierra, hasta que venga la gloria venidera. ¿Qué significa ser transformado? ¿Cuál es la obra del Espíritu en esto? ¿Cómo somos transformados? ¿Quién es el que nos transforma? 3 preguntas que quizás sean necesario hacernos y contestarnos a corazón abierto. ¿Qué significa ser transformados? Es un cambio de naturaleza. Nuestra naturaleza ya no es la misma. Somos hechos una criatura nueva, dice la palabra. Y ser hecho una criatura nueva implica necesariamente dejar lo viejo de lado. Esto no es una acción humana. Esta es la intervención de Dios en nuestra vida. Esto es lo que para Nicodemo le resultaba tan difícil. ¿Qué es esto de nacer de nuevo en el Espíritu? Esto que parece tan incomprensible, en Dios es posible. Porque nacemos de nuevo, no del vientre de nuestra mano, sino cuando nacemos en el Espíritu. Nacer en el Espíritu, nuevamente, implica dejar que la vieja naturaleza corrompida por el pecado quede atrás y seamos revestidos en Jesús, seamos revestidos de esta divinidad, seamos revestidos de esta nueva naturaleza del reino de Dios. Pero no basta eso, sino que todos los días tenemos que seguir despojándonos de las viejas cosas para adquirir lo nuevo de Dios en cada uno de nosotros. Para llegar a ser parte en la naturaleza divina, como dice la palabra en 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Esto de ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, esta primera pregunta, ¿qué significa ser transformado? Significa dejar esa vieja naturaleza corruptible para adquirir esta naturaleza divina, semejante a Jesús. Y la única manera es naciendo del Espíritu y dejando que el Espíritu siga transformando nuestra vida para ser similar a Jesús. Lo segundo, ¿cómo somos transformados? Bueno, aquí hay nación que colabora una con la otra, claramente. ¿Cómo somos transformados? Dios nos dio el poder de la voluntad y nos dio también libertad. No somos transformados compulsivamente por Dios. Dios no nos obliga a ser transformados. Dios obra de una manera que trabaja en nuestra voluntad y trabaja en nuestra libertad. Allí donde está el Espíritu, leíamos al principio, hay libertad. Si en nuestra vida está el Espíritu, vivimos la libertad real, plena, la de la abundancia de vida que hay en Jesucristo. Por eso es que somos transformados en la medida que nuestra voluntad está al servicio del amor de Dios. Somos transformados en la medida que nuestra libertad la utilizamos para crecer y desarrollarnos plenamente en el amor a Dios y el amor hacia las demás personas. Ese es el gesto más hermoso de la libertad. Porque cuando amamos verdaderamente, somos libres de todo. Cuando amamos verdaderamente a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, no hay nada que nos
ate. No hay contrapesos en nuestra vida. Sentimos la libertad y la alegría de vivir de esa manera. El gozo de vivir en amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Por eso es que somos transformados en la medida que nuestra voluntad está dispuesta a dejarse transformar por ese amor y que la libertad la utilizamos para amar a Dios y a nuestro prójimo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 13 al 16. Como sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Nuestra voluntad cautivada en el amor de Dios, que permanece en el amor de Dios, nos transforma de tal manera que nuestra mirada de las cosas, nuestra mirada de nuestro prójimo, nuestra manera de relacionarnos, ¿sí?, ya no coinciden con la vieja naturaleza, sino que es al estilo y modo de Jesucristo. Y lo tercero, ¿quién es el que nos transforma? Claramente, la transformación viene por su Espíritu. Nuestra voluntad y nuestra libertad en las manos de Dios son como ese barro que forja una vasija nueva. Es allí nuestra voluntad puesta en las manos de Dios, nuestra libertad puesta en las manos de Dios, se transforma en algo nuevo, de un barro a una vasija que se puede utilizar. Por eso dice la palabra también del Señor en 2 Corintios capítulo 3, 18, esto que leíamos al principio, pero en la parte final quisiera reforzar. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No es la obra nuestra la que transforma ese barro, es la obra de Dios en este barro, es la obra de Dios en nuestra voluntad y en nuestra libertad. De esta manera, nuestros corazones pueden ser corazones victoriosos. Podemos vivir una vida victoriosa. No porque lo dominamos y tenemos gran poder, sino porque dejamos que el que tiene gran poder obre en nosotros. Uno podría decir, bueno, como dice el dicho, nadie cambia de un día para otro. Por supuesto que no. Y Dios lo sabe. Por eso trabaja con nosotros todos los días. Por eso busca una relación permanente con nosotros. Por eso anhela que nosotros podamos estar cerca de Él. Es más, a veces cuando vemos cambios en las personas decimos, vamos a ver cuánto le dura a este. ¿Sí? Porque no creemos en esos cambios significativos. Pero cuando Dios está obrando, esos cambios son significativos y permanentes. Cuando dejamos que el Espíritu obre en nosotros, esos cambios son notables y permanecen. Sabemos que todo cambia y el dejarnos transformar por el Espíritu de Dios es cambiar a semejanza de Jesús. Ser barro a ser transformado, vasija. Una vida transformada por Dios. ¿Qué significa entonces esto? Es la plenitud. Es el fruto nuevo de Dios. Es que mi manera de vivir ya no se condice con una vida llena de pecado, sino es más parecida a una vida llena del fruto del Espíritu. Es decir, esto que dice en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 25,
y es necesario leerlo y releerlo una y otra vez, porque estos son los frutos que Dios anhela ver en nuestra vida, en tu vida. Estos son los frutos que el Espíritu va haciendo madurar en todo tu ser. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza, aquella naturaleza que corrompe nuestra vida con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Quisiera terminar el mensaje de esta mañana anhelando que vos puedas dar ese fruto del Espíritu. Somos transformados por Él. Y la transformación no es que tengamos solamente dones. La transformación no es que hayamos hecho la conversión, que hayamos hecho una decisión por Cristo. El ser transformados por el Espíritu es que estos frutos se vean en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de su pueblo. De tal manera que muchos sean bendecidos por este amor, por esta paz, por esta fidelidad, por esta humildad, por esta paciencia, por esta paz, por este dominio propio. Quizás sea una buena pregunta que vos te puedas hacer delante de Dios. ¿Están creciendo todo el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Hay algo de ese fruto del Espíritu que no está creciendo en mi vida? ¿En mi familia está creciendo este fruto del Espíritu? ¿En la iglesia está creciendo este fruto del Espíritu? Si no es así, es necesario que nuestra voluntad sea forjada por Dios y que utilicemos la libertad para permanecer en el amor de Dios, de tal manera que el Espíritu pueda hacer su obra transformadora en nosotros. Pues no logramos este fruto solamente con nuestro esfuerzo. Lo logramos cuando nuestra voluntad y libertad son llenas del Espíritu y de la gracia de Dios que nos transforma. Busquemos más de Dios. Dejemos que su Espíritu nos transforme para vivir una vida victoriosa. Que el Señor te bendiga. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque podemos bendecirte, Señor, en este día y seguir anhelando que el fruto de tu Espíritu sea real en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos ser como barros en manos del alfarero. Queremos permanecer en tu amor para que nuestra voluntad, Señor, sea colmada por tu voluntad. Y que nuestra libertad, Señor, la utilicemos para amarte más y para amar a nuestro prójimo. Sabemos, Señor, que tú anhelas transformarnos para vivir una relación plena y gozosa, para que podamos ser de testimonio y de luz para muchos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.